Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que lo cambió todo. En 1784, un filósofo, Immanuel Kant, se hizo una pregunta que, fíjate, más de 200 años después, sigue totalmente vigente. Juntos vamos a desgranar su ensayo para entender qué significa de verdad eso de pensar por uno mismo. Venga, vamos al lío. Este es el mapa del viaje que nos propone Kant. Primero veremos el problema que él identifica, luego por qué caemos en él, después su famosa solución que es potentísima, veremos cómo aplicarla en la vida real y acabaremos con su veredicto sobre su época y, de paso, sobre la nuestra. Empezamos por el principio. Aquí Kant pone las cartas sobre la mesa y nos habla del que para él es el problema central de la humanidad. Y la idea es bastante potente, ya veréis. Y todo, absolutamente todo, empieza con la pregunta que le da título al ensayo. Parece simple, ¿verdad? ¿Qué es la ilustración? Pues la respuesta de Kant lo va a cambiar todo. No nos va a hablar de ciencia, ni de arte, sino de algo mucho, mucho más profundo. Y aquí está la definición, el corazón de todo el asunto. Para Kant, la ilustración es salir de una especie de minoría de edad mental. Pero lo más fuerte, lo que de verdad impacta, es que añade la palabra culpable. Ojo, no es que no podamos pensar, es que no queremos. No nos atrevemos, es una falta de valor, no de inteligencia. A ver, si es una elección, la pregunta es obvia. ¿Por qué alguien elegiría no pensar por su cuenta? ¿Qué sentido tiene? Pues vamos a la segunda parte, porque Kant nos da las claves. Kant lo tiene clarísimo. Hay dos grandes culpables, la pereza y la cobardía. Y claro, a esto se suma una tercera figura, los tutores. ¿Quiénes son? Pues esas autoridades, esas instituciones, incluso esos libros que nos lo dan todo pensado, reforzando la idea de que es más fácil y, sobre todo, más seguro dejar que piensen ellos. Esta frase del propio Kant lo resume a la perfección. Es que es tan cómodo ser menor de edad. ¿Para qué me voy a esforzar en tener mi propio criterio? Si puedo tener un libro que me diga qué creer, un médico que decida mi dieta, un guía que me marque el camino. La comodidad, esa es la gran trampa. Y para que lo entendamos del todo, Kant usa una metáfora que es simplemente genial, la de las andaderas, como las de los bebés. Dice que las reglas, las fórmulas, los dogmas que aceptamos sin más, son como esas andaderas. Te dan seguridad, sí, pero en realidad te están impidiendo aprender a caminar de verdad, a dar un solo paso por ti mismo. Bueno, ya hemos visto el diagnóstico, el problema y sus causas. Pero ahora viene lo bueno, el punto de inflexión. Aquí Kant nos da su solución, que es un auténtico grito de guerra para toda la humanidad. Dos palabras, en latín. Sencillas, directas y absolutamente revolucionarias. Kant las recupera de los clásicos y las convierte en el lema de toda una época. Sapere aude. Y esto es lo que significa. Ni más ni menos. Ten el valor de usar tu propia razón. Esta es la divisa de la Ilustración. Fijaos que no dice ten inteligencia, dice ten valor. La clave no es ser un genio, la clave es ser valiente, atreverse a confiar en el propio juicio por encima de todo. Vale, esto suena genial, muy inspirador. Pero claro, uno piensa, ¿cómo se come esto en la vida real? En una sociedad con trabajos, con jefes, con leyes, ¿cómo se aplica? Pues para eso Kant nos presenta una de las ideas más fascinantes de todo el ensayo. Para resolver este dilema, Kant se saca de la manga una distinción clave, la diferencia entre el uso público y el uso privado de la razón. El uso privado es el que hacemos en nuestro puesto de trabajo, como una pieza más del engranaje social. Ahí, dice Kant, toca obedecer. Pero luego está el uso público, el que hacemos como ciudadanos del mundo, como sabios que se dirigen a toda la comunidad. Y ese, insiste, tiene que ser absolutamente libre. Los ejemplos que pone el propio Kant lo dejan clarísimo. Un militar en su función privada obedece las órdenes sin rechistar, pero como experto en su función pública puede escribir un artículo criticando la estrategia de sus superiores. Un ciudadano paga sus impuestos, claro, pero luego puede argumentar públicamente por qué cree que esa ley fiscal es injusta. Es la fórmula de Kant para el progreso sin caos. Se puede obedecer y pensar libremente, las dos cosas a la vez. Bien, hemos visto cómo funciona a nivel individual, pero ¿y a gran escala? ¿Cómo consigue toda una sociedad salir de esa minoría de edad? Kant tenía una idea muy clara sobre cuál era el camino. Y aquí viene algo muy interesante, porque Kant desconfía de las revoluciones. Él dice que una revolución puede quitar a un tirano del poder, sí, pero lo que no va a hacer nunca es cambiar de verdad la forma de pensar de la gente. Simplemente se sustituyen unos prejuicios por otros. Para él, la auténtica ilustración es un proceso lento, gradual. No es una ruptura, es una evolución. Entonces,
Si no son las revoluciones, ¿qué se necesita para que ese progreso se ponga en marcha? Para Kant solo hace falta una cosa, una sola, y es la libertad. Concretamente, la libertad más inofensiva de todas, la de hacer un uso público de la propia razón en todos los temas. Y esto nos lleva a esta frase, la máxima de un gobernante ilustrado, que parece una contradicción, pero es la clave de todo. Razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Es una especie de pacto. El Estado te da libertad total de pensamiento a cambio de que cumplas con tus deberes como ciudadano. Un intercambio de libertad intelectual por obediencia civil. Y con esto llegamos ya a la conclusión. Después de todo este recorrido, Kant se hace la pregunta del millón, una pregunta sobre su propio tiempo, que como vamos a ver, nos podemos hacer perfectamente hoy. Ahí queda, en el aire. ¿Lo había conseguido en la sociedad del siglo XVIII? ¿Estamos en una época ilustrada? La respuesta de Kant es, es sutil, pero muy, muy reveladora. Y su veredicto es, no vivimos en una época ilustrada, sino en una época de ilustración. La diferencia es pequeña, pero fundamental. No es una meta que ya se ha alcanzado, es un camino que se está recorriendo. El destino final aún está lejos, pero, por lo menos, la senda ya está abierta para todos. Kant veía señales para ser optimista, veía que los obstáculos para pensar por uno mismo empezaban a caer, que había más libertad y que algunos líderes empezaban a entender que un pueblo que piensa no es una amenaza, sino todo lo contrario, que tratar a la gente como seres racionales es bueno para todos. Y con esta reflexión final cerramos. La pregunta de Kant viaja más de 200 años y nos cae encima en pleno siglo XXI. Hoy, que tenemos acceso a casi todo el conocimiento humano en el bolsillo, la cuestión es más importante que nunca. ¿Hemos aprovechado esta oportunidad para por fin atrevernos a saber? ¿O simplemente hemos cambiado los viejos tutores por otros nuevos, más digitales y cómodos? La respuesta, como diría el propio Kant, al final no depende de la tecnología, depende del valor de cada uno.